con la palabra bueno, de personas, activistas, de entendidos en la materia, entendidas en la materia, para empezar a empaparnos del tema y ver cómo este Congreso puede también de alguna manera, desde la responsabilidad que nos toca, a los diputados y a las diputadas que somos parte de esta comisión, intervenir en esto que de por sí siempre es tarde. Sin más preámbulos, hoy van a estar Agustina Zubiría y Lucía Figueroa, dos colaboradoras de esta comisión, ayudándonos a presentar a cada uno de los expositores, expositoras. Después de que hablen todos los expositores y expositoras, se viene la etapa para que los diputados y las diputadas puedan preguntar o también opinar acerca de lo que estamos tratando hoy. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Máximo Mazzocco. Él es fundador de EcoHouse y miembro de la Alianza por el Clima. Espero que se escuche bien. Se escucha. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, lo celebramos. Necesitamos cada vez más diálogos de este tipo para avanzar de una vez por todas en todos los temas socioambientales. Así que felicitaciones. Voy breve porque tenemos poco tiempo. Nuestros colegas, sobre todo Juan de la Alianza por el Clima, seguramente va a hablar de números, lo mismo que mencionaron recién los colegas de Greenpeace. Pero a nosotros nos gustaría aprovechar estos minutos para hacer hincapié en una palabra que no se utiliza mucho. Se utiliza para los que estamos inmersos en el rubro socioambiental, pero no en la sociedad convencional. Esa palabra es ecocidio. Y es muy importante empezar a llamar a las cosas como son. Porque eso hace que nos involucremos sin tener miedo, sin asustarnos, sin pensar que son palabras exageradas, fuertes, y nos hacen darnos cuenta de dónde estamos parados y por qué a algunos nos importa tanto proteger y conservar los bosques nativos. Estamos hablando de bosques nativos en este caso, podríamos estar hablando de un montón de otros ecosistemas o biomas o etcétera. La primera vez que escuché esta palabra fue cuando estaba cursando Problemática Ambiental 1 en la facultad y pensé justamente, era chico, era joven, más joven de lo que soy, y me llamó mucho la atención y dije, uy, con esta palabra no le vamos a llegar a nadie porque se asustan. Pero después, cuando paralelamente empecé a cursar la materia ecología, y hago hincapié en esto, porque muy pocas personas del país estamos formados en lo que quiere decir ecología, que tiene todo que ver con ecocidio y tiene todo que ver con bosques nativos, y por eso promocionamos tanto leyes como la educación ambiental, leyes de formación para funcionarios y demás. Cuando hablamos de ecología, hablamos de interrelaciones entre individuos, entre poblaciones, entre comunidades. Hablamos de la trama más mágica que existe en este planeta. Hablamos de la matriz, en el caso de los bosques nativos, de una de las matrices que hacen a la vida de este planeta. Todas esas interconexiones. Cuando nosotros deforestamos ilegalmente un lugar con este valor de interconexiones, estamos matando miles de años de evolución que hicieron que podamos obtener los servicios ecosistémicos que siempre mencionamos cuando hablamos de bosque. O sea, no tenemos que, a esta altura me parece, bueno, sí, debemos mencionarlo todo el tiempo porque es como casi demasiado coherente cuando te lo dicen, pero los bosques laburan 24/7 gratis para brindarnos oxígeno, captan el dióxido de carbono, regulan el ciclo hídrico, inundaciones, dan forraje, dan alimento, dan medicamentos, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, después, no tenemos plata para cubrirlo si lo destruimos. Es como una ecuación económica muy simple si la ves desde afuera. Muy simple. Entonces, nosotros lo que muchas veces nos preguntamos es,
¿Cuándo vamos a ser la suficiente cantidad de personas que nos demos cuenta de esto? Máximo, ya vamos 5 minutos. Ok, gracias. Porque podemos hablar horas de datos y datos y datos y datos sobre bosques nativos en Argentina, en la región, en el mundo, y seguimos perdiéndolos. No se recuperan de un día para el otro. ¿Y cuántas personas, además de conservar, están hablando de restaurar como debidamente deberíamos estar haciéndolo? ¿Cuántos proyectos de ley hay de reforestación de bosques nativos? Que no se hace de un día para el otro. Destruís en un minuto, tardás decenas o cientos de años, muchas veces, para recuperar los mismos servicios ecosistémicos. Entonces, retomo a como empecé esta intervención de pocos minutos. Ecocidio. Cuando destruimos un bosque, no son solo arbolitos. Estamos cometiendo un crimen. Estamos matando. Qué fuerte, Máximo, lo que dice. Estamos matando. Eso es lo que estamos haciendo. Y por ende, coincidimos con muchísimos de nuestros colegas de que debemos avanzar urgentemente en modificar la ley para que haya un régimen de delito ambiental penal cuando hablamos de deforestación. Es fundamental. Y nosotros, muchos de nosotros, no estamos empezando a decir solo deforestación porque evidentemente nos quedamos cortos. Estoy tratando de ser muy conciso con el mensaje. Ya hablamos desde hace tanto tiempo de deforestación, de cuánto, de que deforestamos el 70% de los bosques nativos, y esto y todo, que parece que la palabra ya perdió sentido. Por eso estamos tratando de meter otra palabra dentro de la gran variedad de conceptos cotidianos. Deforestación, ecocidio. No solo estamos matando a la flora, estamos matando a todas esas interconexiones necesarias para poder seguir viviendo en paz y de manera justa en la Tierra, que evidentemente no lo estamos haciendo, o empezar a vivir de esa manera. Me queda poco tiempo, creo que estamos en un momento único, somos cada vez más personas involucradas en esto, lo sabemos muchos de los que estamos en esta conversación, muchos de los asistentes. Es un lujo poder empezar a tener estas conversaciones más seguido, que no se corten, por favor, pero que pasen a la acción, que no sean solo diálogos para llenar Instagrams y YouTubes, disculpen, saben cómo nos expresamos muchos de nosotros, sino que eso se transforme en acción concreta y real, porque la necesitamos urgente. Y para cerrar, hay una frase que me gusta mucho, que dice que para que un árbol pueda, que para que las ramas de un árbol puedan tocar el gran cielo, primero las raíces deben tocar el infierno. Y es una reflexión quizás para repensar dónde estamos parados, porque evidentemente ya hemos pasado por muchísimos apocalipsis individuales y colectivos, y es momento de empezar a ascender y buscar ese cielo como una analogía de que podemos construir un mundo muchísimo mejor, está al alcance de la mano y tenemos todos los recursos. ¿Cuántos son los que se benefician? ¿Cuántos son los que se benefician por todos estos desmontes ilegales? ¿Dónde está ese progreso del que tanto se habla? Casi todas las provincias Máximo, donde hay más disculpame, pero ya estamos son las en más tiempo. pobres. Ah, perdón. Bueno, era una simple reflexión, tranquila, y seguimos con la conversación. Tiene la palabra entonces Juan Manuel Esteche, él es licenciado en nutrición, coordinador de acción de Alianza por el Clima. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Primero y principal, muchísimas gracias por permitirnos formar parte de este encuentro.
Señor presidente, diputados, diputadas y organizaciones aquí presentes, hablo aquí en representación de Alianza por el Clima, una coalición no partidaria de 36 organizaciones socioambientales. Hace 10 días culminamos la primera etapa de la acción llamada Basta de Desmontes. Allí exigimos a los gobernadores del Gran Chaco y Misiones, ministros y presidente de la Nación frenar los desmontes, que sean delito penal, actualizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos, entregar títulos de propiedad a los pueblos originarios y campesinos, que son los legítimos guardianes, ¿no?, de los bosques. También serias políticas que reflejen un verdadero cambio en el modelo de producción de alimentos hacia uno vegetal agroecológico. Centramos nuestra acción en las provincias del Gran Chaco, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, porque allí se concentra el 80% de toda la deforestación del país. Presidente, diputados y diputadas, no nos queda mucho tiempo para evitar que el colapso climático sea irreversible. Nos encontramos ante una situación de emergencia ambiental, sanitaria, alimentaria y, por supuesto, social. Cada una de estas emergencias están interconectadas, son inseparables, y han sido la consecuencia de la desconexión que el humano hizo con la naturaleza, arrastrado por el egoísmo y la codicia. Los desmontes en los últimos 30 años, para saciar principalmente el deseo de la ganadería industrial y la producción de soja y maíz transgénicos, ha sido uno de los mayores crímenes ambientales y, por lo tanto, crímenes a la humanidad. Veamos hechos. El 50% de los niños en Argentina son pobres. Más de 16 millones de argentinos son pobres. Los pueblos originarios y campesinos, como dije antes, legítimos protectores del bosque, son desalojados de sus territorios y obligados a mudarse a la ciudad, a vivir en la empobrecida periferia urbana, con todos sus sueños destruidos e hipotecados por conseguir un trabajo que les alcance solo para abrigo y comida. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad es alarmante. Cada vez son más las especies en peligro de extinción. Y el cambio climático es un hecho. Sus más devastadoras consecuencias las estamos viendo ahora, ya las padecemos, y los más vulnerables serán las primeras víctimas. Todo esto son suficientes pruebas para demostrar que los desmontes, producto del avance de la frontera agropecuaria, no han sido progreso. Solo ha representado ganancias para unos pocos, divisas teñidas de inconsciencia sin un proyecto futuro, a costa de una absoluta injusticia social y ambiental. Las provincias del Gran Chaco siguen estando entre las provincias más pobres del país. La ciencia ha demostrado que esta pandemia, como muchísimas otras a lo largo de nuestra historia, tienen un origen en la depredación ambiental y la explotación animal, que nos exponen a nuevas y repetidas enfermedades zoonóticas. En relación al cambio climático, no podemos seguir escondiendo debajo de la alfombra los 54 millones de bovinos, vacas. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero claramente expone a la ganadería como el subsector que más contribuye a estos gases, con un 28% en la distribución por uso final. Esto es fermentación entérica, cambios de uso de suelo, suelos agrícolas. Y este enorme porcentaje es aún más elevado, ya que esta cifra no cuenta todos los gases de efecto invernadero provenientes del transporte del ganado, transgénicos para alimentar ganado aquí y en el resto del mundo, y todos los que emiten las industrias asociadas a los productos de origen animal en su producción y logística. No compramos el cuento de que los desmontes son necesarios y que este modelo agroindustrial alimenta al planeta. Quienes nos especializamos en ambiente, salud y nutrición, sabemos que no necesitamos de la soja ni de la proteína animal para terminar con el hambre mundial. Pues ese modelo nos lleva a un escenario de insostenibilidad e insalubridad absoluto en pocas décadas, sin bosques, selvas, ni aire puro para respirar, y una desigualdad aún mayor. Necesitamos un cambio en el modelo de producción de alimentos hacia uno vegetal agroecológico,
y su mayor exponente son las legumbres. No necesitamos derribar ni un árbol más. Ya hemos hecho suficiente mal, sino que necesitamos reforestar con árboles nativos e ir reemplazando soja y maíz transgénicos por legumbres, frutas y hortalizas. Porque Juan, si algo tenemos en claro, ¿sí? Perdón que te moleste, pero ya pasaron 5 minutos. Sí. Porque si algo tenemos en claro en Alianza por el Clima, es que no solo exigimos o reclamamos, sino que también traemos propuestas y soluciones. Y exhortamos a la dirigencia política a que sean escuchadas. Eso es hablar de soberanía alimentaria. Y no tengamos reparo en llamar las cosas por su nombre. Los desmontes son un ecocidio, un terricidio y un genocidio. El claro objetivo del proyecto de ley de suspensión de los desmontes, firmado por la diputada del PLA, el cual apoyamos, es frenarlos, incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones y durante un lapso de 2 años repensar el país que queremos. Así tendremos 2 años para sanar nuestras mentes del egoísmo que nos ha llevado a esta situación y desarrollar un plan que realmente incluya a todos, humanos, animales no humanos y naturaleza entera. Nadie será pobre, más pobre o dejará de ser rico por frenar los desmontes, sino que se pondrá un freno al atropello de aquellos que ya son ricos y no tienen absoluta piedad por la vida humana y el ecosistema. Creemos que no hay nada que discutir ni debatir con respecto a este proyecto de ley, es muy claro. Y mucho para hacer a partir de hoy mismo, porque no nos queda tiempo para burocracias. La justicia ambiental es justicia social. Muchas gracias.